Comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil, y qué alegría poder saludarte. Gracias por estar en sintonía de este programa. Gracias a ti por compartir nuestros contenidos y qué bueno es que dediquemos este tiempo para el estudio de la Biblia. Así que preparado para un nuevo capítulo, hoy hablaremos sobre juicio, un tema muy amplio, de qué manera somos juzgados, cómo somos juzgados, por quién. Eso hablaremos aquí en este programa. Así que eres bienvenido. Y bienvenidos una vez más a este estudio. Como siempre, antes de poder abrir la Biblia y abrir nuestro estudio, yo quiero ofrecer un material exclusivo, extraordinario, para todos aquellos que acompañan nuestro programa. El curso bíblico En Busca de la Verdad está disponible a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también ingresa a estudielabiblia.com. Allí tú vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar en tu crecimiento y fortalecimiento espiritual. ¿Listos para nuestro tema? Vamos a abrir la Biblia y antes hacemos una oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y una vez más pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Sin tu presencia no podemos estudiar tu palabra porque queremos ser iluminados, ser guiados, y sobre todo al comprender este tema pueda traer a nuestro corazón fortaleza, esperanza y podamos finalmente hacer nuestra entrega completa a ti. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene que ver con los libros celestiales. La Biblia habla de libros. Alguien me preguntó así, ¿cómo son los libros que están en el cielo? O sea, siéndote sincera y muy simpáticamente, no sé, me imagino estantes en el cielo con los libros. ¿Y cómo es eso? Hoy vivimos en un mundo de alta tecnología. Libros digitales, todo se digitaliza. ¿Será posible que en el cielo existan todavía los libros tan antiguos? Bueno, cuando los profetas recibieron la visión, ellos contemplaron libros. Probablemente si es que hubiesen ellos visto otra cosa que no sean libros, probablemente no podrían haberlo descrito porque no estaba dentro de su capacidad o dentro de su memoria, dentro de aquello que ven para escribir algo desconocido. Así que Dios les mostró algo que ellos conocían. Pero bueno, no conocemos con exactitud cómo son esos libros. Lo que la Biblia menciona es que existen libros en el cielo. ¿Y para qué? Tiene un propósito. Para poder registrar cada acción humana, porque al ser registrada, entonces quedará como evidencia de que la justicia de Dios es perfecta. ¿Por qué razón? Porque el mal, cuando entró, no solamente afectó la tierra, afectó el universo. El mal envuelve también ángeles, porque la tercera parte de ángeles siguieron al acusador, a Satanás. Entonces el mal envuelve al universo, primero al ser humano que necesita ser salvo, al universo, todos los seres creados por Dios, porque todos están en la expectativa cómo Dios trata el mal, y los ángeles, porque parte de los ángeles se rebelaron. La finalidad del juicio es que no quede rastro de dudas sobre el carácter de Dios para la humanidad, para los ángeles y para el universo. Para ello necesitan ser registradas cada acción, porque detrás de cada acción está un acto de justicia de Dios. Entonces la eternidad comenzará sin rastro de duda en el universo, para el ser humano y para los ángeles. Hoy veremos, por eso es que se necesitan libros. Vamos a partir de un punto importante. Ustedes saben que el santuario terrenal, el santuario que Dios mandó construir a Moisés, era una copia, una figura, no una copia exacta, era una miniatura del santuario que está en el cielo. El santuario mostraba el ministerio bifásico de Cristo. ¿Qué significa bifásico? En primer lugar, presentaba el ministerio de Cristo en la tierra. Y el ministerio de Cristo en la tierra estaba representado por todo lo que había en el santuario. Los panes, el cordero que moría, todos los sacrificios, las fiestas apuntaban ¿a dónde? A Cristo. Primera parte de su ministerio. La segunda parte del ministerio de Cristo también está representada en el santuario. Jesús como sacerdote y como sumo sacerdote. Entonces, en el santuario está Jesús como cordero, como sacrificio, y también Jesús como sacerdote y sumo sacerdote.
Por ello, una vez al año, en el santuario se hacía una purificación, que era el 10º día del 7º mes, el mes de Tishri, se llamaba en el calendario judío. Ese día era el día del Yom Kippur, el día de la purificación del santuario. La pregunta es, ¿purificar de qué? ¿De qué se tenía que hacer limpieza? Resulta que cuando un pecador o alguien que reconocía su falta iba a pedir perdón, tenía que llevar un cordero sin defecto, porque representaba a Jesús, y entraba hasta la primera parte del santuario, que era el atrio. En el atrio le esperaba el sacerdote. El sacerdote no degollaba al animal. Quien degollaba al animal era el pecador. El sacerdote le entregaba un cuchillo y antes de poder degollar a aquel animal inocente, el pecador colocaba su mano encima de la cabeza de aquel animal inocente y ahí ocurría la transferencia de culpa. El pecador merecía morir, pero ahora transfiere la culpa al animal y el animal muere en su lugar. Solo que ese animal representaba ¿a quién? A Cristo. Mis culpas, ¿a quién se los cargó? Cristo. Pero todo eso se ve en el santuario. ¿Qué cosa es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote juntaba la sangre, colocaba en los cuernos, recuerden que cuernos en la Biblia representa poder, del altar, y parte de la sangre también llevaba ¿hacia dónde? Adentro al lugar santo. Él no podía entrar al lugar santísimo, porque había una cortina que lo dividía. Al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer la purificación o limpieza. Entonces, lo que hacía el sacerdote era asperjar la sangre en las cortinas. De esa manera, el pecado entraba al santuario para contaminar el santuario. ¿De qué manera entraba? A través de la sangre. ¿Esa sangre qué cosa representaba? El registro de todos los pecados. Entonces, cuando llegaba el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él, por su familia, era un día especial, todos estaban alrededor como congregación orando, arrepintiéndose, pidiendo perdón por sus pecados, se hacía un sacrificio diferente y allí ocurría la purificación del santuario. ¿Qué significaba? Dios había perdonado completamente el pecado de todos aquellos que habían confesado con sinceridad. Y uno puede decir, pues bueno, eso ocurrió aquí en la tierra, en el cielo no puede suceder eso, porque el cielo es perfecto, es santo, no puede estar contaminado por nada. Pero recordemos que el santuario era figura. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Miren lo que dice para poder entender mejor este asunto. Hebreos capítulo 9. De paso, el libro de Hebreos habla mucho sobre el santuario celestial, donde está Jesucristo ahora haciendo su ministerio. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Está hablando del cielo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿cómo se purificaba el santuario terrenal? Con sacrificio de animales. ¿Cómo se iba a limpiar, purificar el santuario celestial? Con mejor sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de Jesús. La pregunta es, ¿cómo es que llega una vez más a esa contaminación y tiene que haber un juicio, una purificación? Pues es simple, a través de los registros de pecado. Porque aunque el pecado no puede entrar al santuario celestial, los registros de pecado, que son nuestros pecados, ingresan allí. Y Dios tiene que hacer ¿qué cosa? Un juicio. ¿Y cómo ingresan nuestros registros? A través de los libros, a través de nuestras acciones, motivaciones que son registradas todos los días. Entonces, así como era necesario un juicio, que era el 10º día del 7º mes en el santuario terrenal, en el cielo Dios tendría que también hacer un juicio para también purificar. Y eso vamos a entenderlo en el desarrollo de esta lección. Bueno, Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice: el pecado que antes estaba en el corazón del pecador pasaba los cuernos del altar hasta el día de la purificación, de expiación o día de juicio, que
que era el 10º día del 7º mes. 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquí representa vida, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí quiero hacer énfasis especial en algo importante. Las personas miran el sacrificio de Jesús en el Calvario, pero el sacrificio de Jesús en el Calvario, aunque fue completo para la humanidad, no termina allí. Ustedes saben que Jesús, después del Calvario, ¿dónde entró? Al santuario. Eso dice Hebreos. Entonces, cuando Cristo resucita, entra al santuario para hacer una labor importantísima de salvación. ¿Por qué razón? Porque aunque Cristo murió por toda la humanidad, no toda la humanidad se salva. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no murió por todos? Muy bien, ahí está la obra de lo que Jesús hace en el santuario. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Jesús solamente tiene poder para limpiar, purificar y salvar a quien acepte ese sacrificio. Esa sangre no tiene poder para limpiar a quien rechaza. Entonces, ¿dónde es que Jesús aplica su sacrificio en favor del creyente? En el santuario. En el Calvario pagó el pecado, pagó la penalidad de pecado por toda la humanidad, pero en el santuario es aplicado esa sangre a favor de aquellos que lo aceptan por fe. Entonces, miremos al Calvario, pero no dejemos de mirar al santuario, porque la obra continúa, el ministerio de Jesús continúa, y un día Jesús va a salir del santuario, y cuando se termine la gracia en el santuario, allí sí no habrá más perdón para nadie más. Entonces, hoy vamos a mirar a Jesús en el santuario, así como muchas veces lo hemos visto en el Calvario. Muy bien, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Cómo es que comparecemos ante el tribunal de Cristo? No hay alguien que diga, hoy estuve ante el tribunal para ser juzgado. No, toda la humanidad comparece ante el tribunal a través de registros. Nuestra vida está en la presencia de Cristo, no porque yo voy en cuerpo delante del tribunal de Cristo, sino mis acciones, mis palabras, mis actitudes siendo registradas, yo entro ante el tribunal por el registro de mi vida. ¿Y dónde está siendo registrado eso? En libros. Vamos a mirar Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Cada vez que en la Biblia aparece trono, es momento de hablar de juicio. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora presten atención aquí. ¿Recuerdan ustedes que ya estudiamos en el primer capítulo de esta temporada cómo Jesús se presentó a Juan, Jesús glorificado? ¿Cómo eran sus cabellos blancos? ¿Recuerdan cómo era un trono, llama de fuego, ruedas? O sea, las características de Jesús. Pero ahora como juez, listo para poder ejecutar un juicio. ¿Y ustedes saben en qué momento se escribe esta escena de juicio? Después que el cuerno pequeño, que es un poder religioso que persigue a los cristianos, que persiguió durante la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798, que son 1260 años de hegemonía, de persecución, después de que la verdad fue echada por tierra, después que hubo persecución, aparece ese texto. ¿Qué significa? Que el juicio en el cielo comenzaría después de 1798, porque en 1798 cesó toda esa hegemonía. Pero nuevamente, según Apocalipsis 13, surgirá un poquito más adelante en el tiempo del fin. Entonces, este juicio comenzó después de que este poder político-religioso hizo lo que quiso. En ese contexto dice que en el cielo fueron puestos tronos, se sentó el anciano de días y allí los libros fueron abiertos. Es interesante, Apocalipsis 20:12 dice, vi a muertos, porque por ello los muertos son juzgados, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿De qué manera están de pie? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde?
en los libros según sus obras. Claro, porque mientras uno tiene vida todavía hay esperanza de que pueda cambiar su situación y su destino, ¿verdad? Pero uno que está muerto ya selló su destino. Entonces, ¿quiénes son los primeros en ser juzgados? Los muertos. Pero ojo, ni todos. Vamos a descubrir ahora que el juicio va a comenzar por todos aquellos que dicen ser creyentes. Aquel que dice, yo creo en Jesús, vamos a ver si eres un creyente fiel. Y para que tú puedas dar evidencia que eres un creyente fiel, vamos a revisar tu historia. Comparece ante el tribunal. ¿De qué manera comparezco ante el tribunal? A través de un registro. Y ese registro está en los libros que en la Biblia aparecen. Entonces, nuevamente aquí, libros fueron abiertos, libro de la vida y todo lo que está escrito en los libros. Ahora, ¿qué cosa está escrito en los libros? Eclesiastés 12:14 dice, todas las cosas, aquellas que dices, nadie me ve, esto lo hice solito, esto estuvo bien camuflado, estoy hablando para alguien que cometió un acto de injusticia, una violación, un acto de corrupción, nadie se dio cuenta, supiste hacerlo, están registradas tus acciones. Porque las cosas ocultas ante los hombres son descubiertas ante Dios. Eclesiastés 12:14 están las cosas encubiertas. Proverbio 16:2 es interesante, mira lo que está escrito. Motivaciones. Vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Qué interesante, o sea, en los libros no solamente están escritas acciones, también motivaciones. Dice así, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Lo que yo hago está bien, esto es bueno, en tu propia opinión. Pero Jehová, algunas versiones dice, pesa los espíritus, otro dice, pesa las motivaciones, otro dice, pesa los pensamientos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está escrito? Motivaciones. Miren, les voy a decir aquí un asunto importante. Hay tanta gente que hace obras de bien por la motivación incorrecta. Hay muchas obras buenas por la motivación incorrecta. Entonces, para la gente tú puedes arrancar un aplauso de admiración, pero para Dios dice, yo sé por qué lo hiciste. Puede ser aplaudido por todo el mundo, pero yo conozco qué te llevó a hacer eso. No fue un acto de bondad, fue porque querías un puesto, hiciste una obra de bien porque alguien te estaba mirando, diste una limosna porque viste que alguien te iba a tomar una fotografía, pero tú no lo hiciste porque realmente hay amor. Entonces Dios no solamente ve acciones, ve motivaciones. Fernando. Una consulta, cuando alguien, por ejemplo, ayuda a un indigente dándole comida, pero quizás motivado por quedar bien en el barrio, con los vecinos, con la gente que pasa. El señor que vive en la calle fue ayudado, recibió ayuda, independientemente de la motivación. ¿Esa persona que dio tiene su recompensa o como la motivación fue mala no la tiene por más que ayudó? Te voy a dar un ejemplo que Jesús mismo mencionó. Dice Jesús a sus discípulos, no seáis como los fariseos que son hipócritas. Ellos aman orar en las calles para ser vistos. Ellos ya tendrán su recompensa. ¿Qué recompensa? Muy bien. Ellos tienen una recompensa de esta vida, pero no tienen la recompensa del cielo. Tienen la recompensa de la gente, pero no la recompensa del cielo. Entonces, la recompensa viene no en base a lo que hago, porque Dios no solamente ve mi acción, Dios ve mi motivación. Hay tantas obras buenas hechas por motivos incorrectos. Políticos hacen tanta obra de bien, pero no lo hacen por amor, lo hacen por un voto, de ahí se van a olvidar de todo. Hay tanta gente que hace una obra grandiosa por salir en un diario, por salir en una red social, entonces, ¿qué cosa te motiva a hacer? Entonces, están registradas no solo acciones, sino motivaciones. Y una acción hecha por una motivación incorrecta no tiene recompensa celestial. Diego. Sí, pastor. Entonces, eso es lo que comúnmente ahora pasa en las redes sociales, que la gente hace cosas como todo que mencionó, ¿sí? Pero es por una acción y no es la intención realmente de lo que buscan. Exactamente. Entonces una más. Es ahí donde Jesús dice que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha. Exactamente. Hay tantas obras de bien que uno no necesita publicar. Ahora, uno no sabe la motivación por la cual uno lo hace.
Algunos pueden publicar una acción de bien para motivar, incentivar o para mostrar no lo que ellos están haciendo, sino para que otros puedan seguir eso. Entonces, ¿quién es el único que conoce la motivación? Es Dios. Entonces tampoco puedo juzgar a todo aquel que publica porque yo no sé la motivación. Quien es el único que pesa pensamientos, motivaciones, es Dios. Ahora, el problema no es mirar lo que el otro hace, sino lo que yo hago, por qué lo hago. Ahí está el asunto, mi experiencia, mi vida. Entonces, toda cosa oculta es escrita, toda motivación es escrita. Número 3, incluso las lágrimas de los justos son escritas. Interesante, ¿no? El libro de Salmo 56:8 dice que las lágrimas de los hijos de Dios son contabilizadas. Vamos a ver dónde son escritas. Dice la Biblia que hay libros, hay registros. ¿Qué tipo de libros? Vamos al primero. El registro general de la humanidad. Salmo 139:16 dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El registro de nacimiento de cada ser humano no se coloca cuando uno va a sentar una partida. El registro de nacimiento del ser humano es colocado por Dios del momento que hay vida en el útero. Entonces, todo aquello que atente contra la vida es registrada. Es por eso que la Biblia condena el aborto, el atentar contra la vida, porque la vida de una persona es tan sagrada que está siendo registrada por Dios desde el primer momento. El registro general, correcto, de la humanidad. Número 2, el libro de la vida. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Un día los discípulos están muy felices. Ellos están viniendo porque han sacado demonios, han hecho milagros por el poder de Dios y vienen a Jesús a contar y le dicen: mire, hemos hecho tantas cosas. Lucas 10, 20. Y dice ahí el versículo: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. O sea, incluso las cosas poderosas que uno puede hacer para el Señor están bien, pero tu mayor regocijo no es solamente eso. Tu mayor alegría tiene que ser que tu nombre esté escrito en los libros del cielo. ¿Qué libros? Vamos a ver en qué libro es esto. Daniel capítulo 12, versículo 1. Aquí habla acerca de un libro que es el libro de la vida. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? ¿Quiénes serán libertados en el tiempo de angustia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Miren, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Allí dice el texto así: no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Entonces, ¿cuándo nuestro nombre se escribe en el libro de la vida? ¿Cuando somos buenitos? ¿Cuando hacemos acciones? ¿Cuando vamos a la iglesia? No. Cuando tenemos una experiencia real con Jesús. Por eso ni todo creyente tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Porque hay tantos creyentes que solo tienen máscara de religiosidad, pero no experiencia real con Dios. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Mateo 7:21, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Someter la vida ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿qué cosa está? La ley de Dios. La obediencia es importante, las obras importantes. No
porque ellas te salvan, sino porque son resultado, la evidencia, la causa de la salvación es la gracia de Dios, pero la evidencia es la transformación, el cambio de hábitos, de conducta, el cambio de vida, someterse a Dios, a la ley de Dios, a los planes de Dios, a la palabra de Dios. Es la evidencia de la salvación, no es la causa. Ahora, qué interesante es que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida cuando aceptamos a Cristo y tenemos una experiencia real con Él. Nuestro nombre puede escribirse allí y de allí desaparecer, sí. En el momento que rechazamos a Cristo, nuestro libro pasa del libro de la vida a otro libro. Vamos a ver eso, hay otro libro memorial. ¿Qué es el libro memorial? Ahí están anotadas las acciones del pueblo de Dios como sus sufrimientos. Hay un libro exclusivamente para eso. Miren lo que dice Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Un libro antes de Mateo. Malaquías capítulo 3. Versículo 16, dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Presten atención. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. ¿En qué contexto habla Malaquías? Algunos dicen, en vano es servir a Dios, yo tanto sirvo a Dios y parece que no me va bien. Jehová escucha y dice, yo estoy registrando todo, tu fidelidad en medio de las peores circunstancias. Yo estoy registrando tus obras que haces, a pesar de que todo te va mal y sigues siendo fiel. Está en un libro, en el libro de memoria. Las aflicciones de los santos también son registradas. Eso veremos después sobre los libros en el cielo. ¿Y por qué son registradas cada acción? Ya vimos que hay diferentes tipos de libros. El libro de registro general, el libro de la vida y un libro memorial, donde están las buenas acciones y también donde está el sufrimiento. Ustedes saben que el sufrimiento de los hijos de Dios son registrados uno por uno. Jesús dice así, bienaventurados sois, Mateo capítulo 5, cuando por mi causa dijeren todo mal de vosotros, cuando por mi causa te persigan, cuando por mi causa pierdes tu empleo, cuando por mi causa te botan de la casa, cuando no es que tú lo provocaste, no es que estás sufriendo porque tú decidiste mal, porque tú desobedeciste, no, por mi causa. Jesús dice, alegraos. ¿Cómo es que uno se va a alegrar en medio de tanta desgracia? Es que sufrir por la causa de Cristo es diferente al sufrimiento que la mayoría tiene, que es por consecuencias de su desobediencia. Y mira lo que dice Salmos capítulo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Qué cosa era una redoma? Redoma era un pote especial, que especialmente aquellos soldados que iban a la guerra dejaban para su familia. Era más o menos como un frasco que ellos guardaban y decían así, cada vez o todos los días que yo te recuerde y yo llore, cada lágrima colocaré en este frasco. Y a veces era tan dolorosa la ausencia, o a veces hasta aquella persona no volvía más, y aquel frasco se llenaba de lágrimas. Y al regresar decía, cada lágrima que yo lloré por ti está aquí. Y esas lágrimas representaban el dolor de la ausencia. Y aquí dice incluso, Señor, en tu redoma están mis lágrimas, porque Dios no olvida ninguna lágrima. Incluso aquella que en silencio derramaste en tu cuarto sin que nadie sepa, a nadie le importó cómo te sentías, está registrado. Entonces, qué privilegio ser parte de la familia de Dios cuando por fe uno acepta a Jesús, porque aunque en el mundo somos ignorados, aunque en el mundo hay sufrimiento, nada puede escapar a los ojos de Dios. Incluso está registrado todo eso. Y obviamente hay un cuarto libro que es el libro de pecados, donde están registrados actos, palabras, pensamientos, motivaciones, todo lo que es pecaminoso. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Ya vimos que Eclesiastés dice que hasta las cosas ocultas, Proverbio dice hasta las motivaciones. Y vamos a Mateo capítulo 12, versículo 36, versículo 37. Quería de repente leer un poco más en la Biblia y ya rápidamente pasamos a otro. Yo quería detenerme todavía en la lectura de ese pasaje para poder entender un poco más.
y pasaba muy rápido, entonces es como que... Dice así, el hombre, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pon freno a tu boca si estás acostumbrado a hablar siempre de los otros, porque tus palabras están siendo registradas. Tú que sonríes delante de alguien y hablas mal cuando no está delante de ti. Tú que estás acostumbrado a decir, no puedo controlar mi lengua y paras hiriendo a todo el mundo. Dominio propio Dios puede dar, porque tus palabras están siendo registradas. La mayor violencia que hoy está cometiendo la sociedad no solamente es física, es la violencia verbal, que destruye el sueño de niños, que acabe el día de las personas. Cuida tus palabras, porque las palabras son un reflejo mínimo de lo que hay en tu corazón. Si tus palabras son hirientes, imagínate lo que hay dentro de tu vida. Pero hay esperanza. Dios puede transformar cualquier corazón y tus palabras serán mejores. Entonces, nuestras palabras, nuestras motivaciones, nuestras acciones, todo está siendo registrado. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Alguien me preguntó, pastor, ¿es necesario que Dios registre todo? Claro que no, Él es poderoso, Él es sabio, Él no necesita tener registro. ¿Pero saben por qué lo hace? Porque hay ángeles que no conocen motivaciones. Hay seres en el universo que no conocen motivaciones, solamente ven acciones. Y para que no quede rastro de duda en el universo, ni en los seres creados, ni en los ángeles, ni en la humanidad, nuestro registro tiene que estar en los libros. Tengo aquí a Fernando y a Marcelo. Fernando. A mí me vino cuando hablábamos de justificar, que seremos justificados o condenados por nuestra palabra, el versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sin duda. Yo digo lo siguiente, si con tus palabras eres capaz de herir, tus palabras son el 10% de lo que tú puedes expresar. Si hieres con un 10%, imagínate el 90%, tienes veneno en tu corazón. Veneno, literal. Pero hay tanta gente con sus palabras fortalece, entonces significa que tiene un corazón en paz. Las palabras son medicina o son veneno, pero es el reflejo de lo que hay dentro. Marcelo. Pastor, estos 4 libros definitivamente son la receta del ser humano. ¿Por qué? Porque en el primero nos registramos, en el segundo, como decía, tenemos una experiencia o debemos tener una experiencia real con Dios, congregarnos, obedecer, ser justos. En el tercero, el libro memorial, están anotadas nuestras buenas acciones, las cosas que debemos hacer, ayudar. Supongo que en este libro también está el agradecimiento. Todas las acciones. Y claro, también está lo que no debemos hacer, que es el libro de pecados. Entonces, toda nuestra vida está registrada. El asunto es dónde aparece nuestro nombre, ¿no? ¿Dónde está nuestro nombre? Ahora, ¿y dónde no debe estar también? Fíjense ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué es necesario un registro? ¿Por qué? Ya les dije, Dios no necesita de registros, pero el hombre sí, los ángeles sí, los otros seres creados sí. Ellos no ven lo que Dios ve. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver de que hay un juicio. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Miren, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis es un libro escrito para el tiempo del fin, ¿no? 14:7. Dice así. Vamos desde el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa dice? Ha llegado. Muy bien. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y de ahí va a aparecer otro ángel y luego un tercer ángel. ¿Cuándo aparecen estos ángeles? Antes de la venida de Jesús. Quiere decir que antes de que Cristo regrese, se ejecuta la primera fase de juicio. Según Daniel capítulo 7,
es después de la persecución, que termina en 1798. Guillermo Miller junto con otros hicieron un cálculo, solo que dieron con la fecha equivocada. Ellos pensaban que el 22 de octubre de 1844 Jesús iba a volver a purificar la tierra. Lo que no entendieron que la purificación no era en la tierra, la purificación comenzaba en el cielo. ¿Con qué? Con los registros de los pecados. Se iniciaría un juicio. Entonces, antes de la venida de Jesús, estaría la primera fase de juicio, que sería el juicio de investigación o el juicio preadvenimiento. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Está abogando, aplicando su sacrificio a favor de aquel que lo acepta por fe y juzgando a aquel que murió. Porque aquel que murió creyendo en Cristo, vamos a ver si su vida realmente es coherente con la fe que tuvo. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es necesario un juicio? Porque todo el universo está a la expectativa de cómo Dios trata el mal. Recuerden que cuando el pecado entró, no entró en la tierra, entró en el cielo. Satanás contaminó el cielo. Entonces, los ángeles necesitan respuestas, los hombres necesitan respuestas y toda la humanidad o todo el universo necesita respuestas. ¿Cómo Dios responde? Con un juicio, mostrando su justicia para todos. 1 Corintios capítulo 4 dice el apóstol Pablo que nosotros llegamos a ser el espectáculo para el mundo. Mundo, aquí la palabra cosmos, universo. Porque todos están en expectativa. Dios es justo, ¿cómo trata con justicia? Si hay tantos que parecen ser buenos y no se salvarán. Y hay tanta gente que hizo tanta maldad como el ladrón en la cruz y al final se salvará. Entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? Para eso está registrado todo. Para dar respuestas. Entonces, ¿qué cosa se trata? El juicio se divide en 3 fases. Investigador antes de su venida, comprobatorio en el milenio, después de la venida de Jesús, y ejecutivo después del milenio. Vamos a hacer un breve repaso. Primera fase. 1 Pedro 4:17 dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por todos los creyentes. Todo aquel que dice, yo acepto a Jesús, yo vivo por Jesús, soy creyente, soy juzgado. ¿Pero por qué? Porque el juicio representa buena nueva. El creyente fiel, sincero, a pesar de sus caídas, y se aferra a Jesús, en el juicio va a ser declarado, ¿qué cosa? Justo, no por lo que hizo, sino porque él se aferró de Jesús y la justicia de Cristo pasó a él. O sea, el juicio para el creyente es buena nueva. ¿Saben cuándo es problema? Cuando yo digo, soy creyente, pero vivo separado de Jesús. Ah, soy creyente, pero yo hago buenas obras, yo voy siempre a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo, no, solamente hago cosas buenitas. Estás perdido, porque tú estás intentando pasar el juicio con tu justicia. Y ahí estás mal. Nadie puede pasar el juicio con la justicia, pero que alguien se cubre la justicia de Dios, camina con Dios y las obras aparecen, la fe aparece, la obediencia aparece, el cambio de vida aparece. En el juicio, ¿qué cosa es declarado? Inocente, porque Jesús se coloca delante. Él está conmigo, pasa. ¿Ah? Pero cuando tú intentas pasar solo, las mejores obras que tú hagas no sirven. Entonces, en el juicio preadvenimiento se define quién es auténtico creyente. ¿Quién es auténtico? Porque ni todo creyente se va a salvar, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Esta primera fase se realiza en el cielo, lo hace Jesús hasta el día que termine la gracia. ¿Cuándo termina la gracia? Nadie sabe. Pero un día Jesús en el cielo va a decir, hecho está, consumado es, se acabó. Apocalipsis 22:11, el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto. O sea, no hay más perdón y no hay más Espíritu Santo que convenza. ¿Qué lleva al ser humano al arrepentimiento hoy? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo deja de trabajar en el corazón de la humanidad, no hay más perdón porque no hay más arrepentimiento. Entonces cuando uno dice, yo tengo deseo de ir a Jesús, tengo deseo de estudiar la Biblia, tengo deseo... No eres tú, es el Espíritu trabajando en ti. Pero cada vez que tú le dices, no, todavía, espera, tú estás rechazando el trabajo del Espíritu de Dios. Entonces la obra que hoy está haciendo Jesús es de interceder, es de juzgar a los que ya murieron y a los que están vivos, darle la oportunidad de poder aceptar la gracia. ¿Qué cosa se determina en esta primera fase del juicio? ¿Quién de entre todos aquellos que dicen ser creyentes se salva y quién no?
¿Quién de entre aquellos que murieron resucita en la primera resurrección y quiénes en la segunda resurrección? Recuerden que la primera es para vida eterna, la segunda es para condenación. ¿Quién de entre los vivos que va a esperar a Jesús está listo para ir al cielo y quién no? Eso se define ¿qué? Ahora en el cielo con nuestro registro, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida. Ahora Jesús, por eso es que cuando Jesús dice, yo vengo con mi galardón para recompensar a cada uno, ¿qué cosa dice? Según fuese su obra. Entonces, para dar la recompensa a cada uno según fuese su obra, primero, ¿qué cosa tuvo que haber? Un balance, un registro, un juicio. Y en este juicio, Santiago 2, 10 al 12 dice, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué ley? La ley de Éxodo capítulo 20, que nunca fue abolida, porque son principios que tienen que ver con relación con Dios y relación con mi prójimo. Eso veremos en el próximo capítulo. Ahora, en esta parte de juicio, somos salvos por gracia y juzgados por la ley, según Santiago 2, 10 al 12. Ahí viene una segunda fase. Entonces, en esta primera etapa se determina quién de entre los que profesan ser parte del pueblo de Dios es trigo, quién es cizaña, quién será salvo y quién está perdido. Pero hay una segunda fase. Vamos al libro de 2 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3. Dice así, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Curioso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a juzgar? Claro, es que es otra fase. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, aquí nos va a esclarecer mucho mejor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Cuándo va a ocurrir este juicio? Capítulo 21 habla del milenio. ¿Cuándo ocurre el milenio? Cuando Jesús lleva a su pueblo, cuando vuelve por segunda vez, por 1000 años al cielo. ¿Qué dice el versículo 4? Vi tronos. Ya le dije que cada vez que aparece trono es juicio. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Los redimidos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los que resucitaron en la primera resurrección están al lado de Cristo para reinar y ¿qué más? Para juzgar, porque ellos reciben ¿qué cosa? La facultad de juzgar. Pero los otros que no resucitaron van a resucitar después de 1000 años, después del milenio. ¿Entienden aquí? Dos fases diferentes. Entonces, ¿qué cosa sucede en la segunda fase del juicio? En el cielo, los redimidos van a juzgar ¿a quiénes? A los perdidos. Y comenzando por los ángeles. ¿Qué ángeles? Los que se convirtieron en demonios. Presten atención. Los ángeles allí verán todas las oportunidades que tuvieron los otros ángeles para arrepentirse, pero ellos se rebelaron. Por eso fueron desterrados con Satanás al cielo. Y los seres humanos, los redimidos, van a ver por qué gente que ellos imaginaron encontrar en el cielo no está. Ustedes saben que el cielo está lleno de sorpresas, ¿no? Estarán buscando a alguien, pero él era tan bueno, él era tan... ¿Por qué no está? Ven, aquí está su registro. Se aferró a un pecado, pecados ocultos, no era auténtico, no era sincero. Señor, tú eres justo. ¿Y tú qué haces aquí? Imagínate el encuentro de Esteban con Pablo. Esteban estaba muriendo y Pablo estaba allí mirando cómo moría el primer mártir. Pero en el cielo Esteban encontrará a Pablo, porque él no supo qué ocurrió con Pablo después. ¿Y tú qué haces aquí? Yo no pienso encontrarte aquí. Bueno, estoy aquí por la gracia de Dios. ¿Y saben qué cosa? Los ángeles, ¿qué cosa dirán? Dios es justo, porque incluso el registro de los ángeles caídos están en libros, y el registro de toda la humanidad están en libros. Entonces, ¿qué cosa dice? Dios es justo. Los ángeles no tienen rastro de duda, los humanos no tienen rastro de duda. ¿Por qué? Porque los registros ayudan a comprobar la justicia de Dios. Por eso la segunda fase de juicio se llama juicio comprobatorio. En esta fase no determinamos quién se salva o quién se pierde, porque quien determinó fue Cristo en la primera fase. En esta segunda fase solamente se comprueba que Dios es justo. No hay rastro de duda. Dios es justo. Él pesa motivaciones, intenciones y acciones. Pero hay una tercera fase.
¿Y cuál es la tercera fase? Apocalipsis 20, 11 al 15. Miren lo que dice ahora. Otra vez el trono. Ya les dije, cada vez que hay trono hay juicio. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y otra vez los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora fíjense lo que sigue. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Claro, aquí están los que no resucitaron la primera vez. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Esta qué cosa es? La tercera fase de juicio, que se llama la ejecución del juicio. El mal es terminado completamente. ¿Se dan cuenta cómo se maneja la justicia de Dios? No hay rastro de duda, no es como la justicia humana, no hay soborno, no hay preferidos, Dios es justo. Un juicio antes de la venida de Jesús para determinar quién se va y quién no, quién se salva, quién se pierde. Un juicio en el cielo para comprobar la justicia de Dios, Dios es justo, para que finalmente Dios ejecute. ¿Y saben por qué va a ejecutar? Porque se va a cumplir lo que dice Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y dirá, tú eres justo, Dios. ¿Saben qué significa eso? Los impíos mismos dirán, Señor, nosotros merecemos el castigo. Tú eres justo. Ahora piensen conmigo. Todo el universo está como cuando antes no entraba el pecado. Los ángeles no tienen más duda. La humanidad no tiene más duda. El universo no tiene más duda. Incluso los pecadores declaran que Dios es justo. Entonces el mal terminará para siempre. ¿Y cómo termina? El mal terminará porque ahora fuego y azufre, en un lago de fuego es colocado la muerte, la sepultura, el dolor, el sufrimiento y todo lo que hoy te arranca lágrimas de los ojos tiene su final. El cáncer tiene sus días contados. La muerte tiene sus días contados. No te desanimes, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, por favor, no te separes de Él. Entrégate a Jesús. Hoy tus acciones están siendo registradas y hoy hay un ángel allí al lado tuyo para registrar tu decisión. Y si tú le dices, Señor, yo quiero entregarte mi corazón, quiero una nueva vida, tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Toma la decisión de ponerte de parte de Dios, de parte de su palabra, dejando tus tradiciones, dejando tus preferencias para someterte a lo que Dios dice. Bautízate, confiesa públicamente delante de Dios que tu vida le pertenece a Él. Y estás listo para tomar esa decisión, busca una iglesia adventista el séptimo día. Dile, aquí estoy porque quiero confesar públicamente que mi vida le pertenece a Dios. Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que un día, por la gracia de Jesús, nos encontremos en el cielo para vivir una eternidad junto a Él. Nadie se salvará por las buenas obras que hizo en la vida. Nos salvamos por la gracia de Jesús. Y esa gracia hoy está abierta, los brazos de Jesús están abiertos. Tú no puedes quedar con el corazón cerrado. Hay un juicio ejecutándose en el cielo. Y allí está tu nombre y las oportunidades que tuviste en vida para poder aceptar a Jesús. Mas también están registradas todas las veces que dijiste no. Y si un día tú te pierdes, no será porque no tuviste oportunidad. Será porque nunca estuviste dispuesto a rendirte a Jesús. Yo no quiero que eso sea tu destino. Hoy tú puedes sellar un compromiso con Cristo. Deja de postergar. Entrega tu vida a Jesús. Comienza a caminar con Él. Porque finalmente toda la humanidad comparecerá ante el tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo pasarás? ¿Con Cristo o sin Cristo? Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y aquel que está en Cristo no recibe condenación. Recibe a Jesús en tu corazón. Y que el juicio para ti sea una noticia de buena nueva, no de miedo. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Abrimos nuestro corazón, entregamos nuestra vida. Y a partir de hoy queremos caminar tomados de tu mano. Que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Y que cada día podamos permanecer a tu lado y ser fiel pase lo que pase.
acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Espero en una iglesia adventista para poder continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Muy bien, amigos. Finalizamos nuestro periodo. Este tema es un poco más complicado para mí. Me costó un poquito más entender, siendo sincera. Fue un tema nuevo, totalmente nuevo, sí, muy interesante, muy profundo, si vale el término, ¿no? Para poder llevarlo a la práctica de la vida a partir de hoy, ¿no? La impresión que me dejó es que en cuanto a el tema de confesiones, eso es un tema que me dejó un poco más pensativa y más reflexiva. He podido rescatar que el tema del libro memorial es muy interesante y reitero el término de profundo para poder llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana, al día a día. Lo que me conmovió mucho fue que nos aleja de Dios, el orgullo, el miedo y las excusas. Porque claro, indagando y reflexionando en cada punto te das cuenta de que a veces somos orgullosos, de que a veces tenemos miedos, perdemos la fe en ese miedo y que también casi siempre ponemos excusas que están motivadas por el enemigo. Hay temas que me gustaría sentarme y estar en un pasaje bíblico mucho más tiempo para poder entender mucho más, pero entiendo que hay un factor de tiempo y esa es una tarea para mi casa.
Thank you.